¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos allí que me acompañan diariamente en este estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Mediante esta matinal titulada La fe por la cual vivo. Y continuando así con nuestras meditaciones cada mañana, cada día, hoy 29 de mayo, ¿sí? Lleva por título El tiempo de la siembra. Y antes de poder leer el texto que se encuentra en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, vamos a orar allí para que Dios siempre dirija este estudio, estas meditaciones matinales. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, queremos, Señor, darte gracias por la vida, por la salud, Señor, por el cuidado, Señor, que tú tienes sobre este mundo, sobre también todos nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que nos puedas acompañar en este día, que nos puedas, Señor, guiar con tu palabra, para poder así, Señor, caminar correcta y rectamente, Señor, ante tus ojos y también de los demás. Ayúdanos, Señor, a comprender cada día más lo que tú, Señor, nos dices, Señor, mediante tu palabra. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En el libro de Gálatas, el capítulo 6, el versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Miren, aquí el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿verdad? A los hermanos de la iglesia de Galacia, que ellos no se engañen, porque Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre siembra, eso también ciega. Cristo también lo dijo en diferentes palabras, ¿verdad? Cristo también nos advirtió acerca de malos hombres, lobos rapaces que vendrían y se levantarían entre el pueblo, ¿verdad? Para engañar al pueblo con mensajes de mentiras, con un falso evangelio, una falsa enseñanza, ¿sí? Con falsas doctrinas. Nos dice, ¿verdad?, que por los frutos los conoceríamos. ¿Quiénes son? Y claramente también aquí nos dice, hablando acerca de lo que es la naturaleza, la matinal dice lo siguiente. En las leyes por las cuales Dios rige la naturaleza, el efecto sigue la causa con certeza infalible. O sea, la planta crece, ¿sí? Porque ha sido sembrada una semilla de una especie de una planta, y pues el efecto, ¿cuál es? Simplemente que esa planta va a crecer y va a dar el fruto del cual provino, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nosotros vamos a conocer que esa planta, por ejemplo, si nosotros sembramos una semilla y no sabemos de qué es, por ejemplo, la semilla, pero ¿dónde nos vamos a dar cuenta de qué era la semilla? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta realmente de qué era la semilla? Cuando aparezca el fruto. Cuando nosotros vayamos y hagamos la siega correspondiente, ¿verdad? Conoceremos cuál es el fruto. Porque puede ser que al principio parezca que es una cosa, pero no sea. Por ejemplo, cuando Cristo hace también cuenta esta parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ambos crecen y se parecen mucho al crecer. Pero ¿cuándo se hace la distinción? Cuando se cosecha, ¿verdad? Cuando se la cosecha se ve cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces, se la puede distinguir allí, en el momento de la siega. De esa manera, nosotros podemos identificar qué clase de semilla era la que hemos sembrado. Porque cada semilla sembrada, pues produce una cosecha de su especie, no puede producir otra cosa, ¿verdad? Y eso lo sabemos. Bueno, eso es algo, como decir, algo tan cotidiano, tan normal que nosotros podemos saberlo fácilmente, ¿sí? Porque no puedes, o sea, tú esperar que si sembraste manzana, te vaya a dar naranja, ¿verdad? No sería lo lógico, ¿sí?, de que suceda aquello. Así también es la vida humana. Así también es la vida humana. Si nosotros sembramos o, por ejemplo, educamos niños con principios y valores cristianos, valores fundamentados, ¿sí?, en Cristo, entonces, ¿qué vamos a cosechar? Cristianos, gente de valor, gente con principios, personas que se dediquen a edificar y ayudar también a edificarse a los demás. Pero si no transformamos seres humanos libertinos, que no tienen un orden, que no respetan el orden establecido, que no aportan nada tampoco a la sociedad, que no
ayudan con nada, que no procuran llegar más allá, que son egoístas, que todo lo quieren para sí mismos, que no permiten, o sea, entonces, qué vamos a cosechar? Pues una sociedad totalmente destruida, como lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? Adoctrinados y solamente destruyendo todo un país. Ellos pensando que hacen bien, pero simplemente le han degenerado la mente, lastimosamente, ¿no? A todo este tipo de personas y también incluso a los hijos de estas personas, ¿verdad? Personas con mentes destruidas, con mentes degeneradas, sin criterio propio, sin principios. Y eso es lo que hoy en día el mismo mundo, el gobierno mismo está, los gobiernos en sí están buscando, ¿no? Instaurar. Muchos gobiernos están buscando instaurar aquello, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que ser bueno según las profecías, el gobierno de este mundo va a buscar aquello. Ahora, nosotros todos debemos sembrar ¿qué? Las semillas de compasión, las semillas de simpatía y amor, porque hemos de recoger lo que sembramos. Toda característica de egoísmo, amor propio, estima propia, todo acto de complacencia propia, producirá una cosecha semejante. Siempre va a dar una cosecha igual, no puede dar otra cosa. Un árbol malo no va a dar un fruto bueno, y tampoco un árbol bueno no va a dar un fruto malo. Ahora, bajo esa premisa y bajo este concepto y esta realidad en sí más que concepto, entonces nosotros podemos llegar a la conclusión de que Dios no destruye al hombre. Dios no destruye a ningún ser humano, como muchos hoy en día lo quieren hacer parecer. Muchos queriendo justificar su mala acción, queriendo justificar su libertinaje, dicen que Dios quiere destruye al hombre. Pero Dios no destruye al hombre. No destruye a ningún hombre. ¿Quién destruye al hombre? El hombre mismo. Todo ser humano se destruye a sí mismo por la elección que realiza. Todo el que ahoga las amonestaciones de la conciencia que el Espíritu hace, ¿qué está sembrando? La semilla de la incredulidad, la semilla de la desobediencia, y ¿qué van a producir? Van a producir su cosecha. ¿Qué va a suceder? Si tiene familia, por ejemplo, esa persona que es incrédula, esa persona que es desobediente, esa persona que no quiere hacer caso a Dios, que quiere regirse bajo su propia ley, bajo sus propios principios, sí que aunque esté totalmente errado los quiere defender, entonces ¿qué va a cosechar? Si tiene hijos, va a cosechar hijos totalmente infieles a él, totalmente desobedientes a él, totalmente destructivos, y solamente va a cosechar cosas malas y nada realmente bueno, ¿sí? Si no corrige lo que está haciendo. Entonces, al rechazar las amonestaciones de Dios, va a ir a un segundo rechazamiento, otra amonestación, a un tercer rechazamiento, otra amonestación, y si continúa así va a seguir hasta el final, no va a escuchar la voz de Dios. Tal fue el caso del faraón. El faraón de Egipto tenía la oportunidad de escuchar a Dios y también él arrepentirse y adorar a Dios. Pero él no lo quiso hacer. ¿Tuvo cuántas oportunidades? Muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Y en ninguna de esas oportunidades él dejó o permitió que Dios obrase en su vida. Entonces, como él fue tan obstinado, él cosechó el fruto de su obstinación, que fue ¿qué? La destrucción de su propio reino. Porque mientras más se obstinaba, más se alejaba de la protección de Dios. Y claramente eso se veía en qué? En que los hebreos allí que obedecían a Dios mediante el liderazgo de Moisés, ellos fueron protegidos del mal. Pero como el faraón se alejaba de Dios y no quería escuchar la dirección divina, entonces al alejarse de la protección de Dios, al alejar a todo su reino de la protección de Dios y burlarse de Dios, entonces al rechazar esa protección, entonces él fue víctima de su propia obstinación. Él fue víctima de su propia decisión. Cosechó lo que él sembró. Entonces así, cada acto, cada palabra, es una semilla que llevará fruto. Sí o sí. Es una semilla que va a llevar fruto. Cada acción que tú realices, cada decisión que tú tomes de cómo actúas sobre diferentes situaciones, entonces va a llevar su fruto. Cada una de esas acciones. Y cada palabra que tú emplees o cómo tratas a una persona también van a producir su fruto. Ahora,
Cada acto de bondad bien pensado, de obediencia o de abnegación, se reproducirá en otros, y por medio de ellos aún en otros. Y así como cada acto de envidia, malicia o disensión es una semilla que brotará en raíz de amargura, de la cual muchos recibirán daño. O sea, ambos van a producir siempre el fruto, o sea, no se puede impedir aquello. Ahora también claramente la única forma de eliminar ese mal sería erradicarlo. Pero eso también debe hacerse, ¿verdad? Con pruebas, porque para yo erradicar una maleza, yo tengo que tener pruebas de que esa es maleza. Tengo que identificar que es maleza, que no va a servir en nada, que no va a ayudar en nada, que va a destruir todo. Entonces, por el bien de la producción y por el bien del terreno, yo tendría que eliminar aquella planta, aquello que no sirve. Ahora, bajo ese mismo visto, igualmente, ¿no? Nosotros vemos que al final de la historia se queda destruido el mal. Será necesario. Porque todo el universo mismo verá y se determinará en un juicio que aquello ya no puede seguir. Y en sí lo que Dios quiere es erradicar el mal. Porque si nosotros podemos ver durante toda la historia bíblica, Dios lo que quiere es erradicar el mal, no a la persona. Porque si así fuese, entonces ya hubieran muerto muchos, sí, casi todos en sí. Porque no había ni uno justo. Todos cometieron pecados en la historia bíblica, si nosotros podemos ver, ya sean abiertos o escondidos. Habían pecados que cometieron. Entonces, Dios no quiere erradicar a la humanidad, sino lo que quiere es erradicar el mal de la humanidad. Ahora, lastimosamente, si esa persona se aferra a su pecado y no lo quiere dejar, pues como el pecado es el que tiene que ser destruido, pues lastimosamente también ese ser que alberga ese pecado, pues va a ser destruido, porque no lo quiere dejar. Por eso, al final, esto es cierto. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cegar. Dios no puede ser burlado. El tiempo de la siembra es ahora. Ahora es el tiempo en el cual nosotros debemos tomar una decisión. ¿Obedezco a Dios o obedezco al mal y desobedezco a Dios? ¿Soy prudente y soy humilde ante Dios o soy obstinado contra Dios? Entonces depende mucho de la decisión que nosotros tomemos. ¿Qué queremos sembrar? Y aquí hay un llamado a los jóvenes, ¿no? Queridos jóvenes, lo que sembráis, eso también segaréis. Y eso no lo duden, porque así será. Ahora es el tiempo de la siembra para vosotros. Hoy. No esperen más tiempo. Hoy debemos sembrar principios y valores cristianos. Hoy debemos nosotros guiarnos bajo la dirección divina. Hoy nosotros debemos atender al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir un tiempo en el cual ya no se va a poder. Y cuando muchos querrán, ya no se podrá. Así como en el tiempo de Noé. 120 años marcados y que sabían que tendrían, que fue anunciado, que vendría un juicio mediante un diluvio. Pero ¿qué hizo la humanidad desde entonces? No hizo caso, aún sabiendo. Pero quien hizo caso se salvó, porque cosechó lo que sembró. Y los otros, cuando ya no había tiempo, quisieron recién buscar la salvación, pero ya era demasiado tarde, porque el tiempo ya había terminado. Entonces, nosotros no esperemos a que el tiempo termine para sembrar lo que Dios quiere que nosotros sembremos, la semilla que Él nos ha entregado, el Evangelio de la verdad que nos lleva hacia la vida en Dios. Entonces, ¿cuál será nuestra cosecha? ¿Cuál será tu cosecha? ¿Cuál será mi cosecha? Solamente nosotros lo podemos saber mediante la decisión que tomemos el día de hoy. Toma la decisión por Dios. Y tomo aquí las palabras que dijo Moisés un día al pueblo. Ante ti he puesto la vida y la muerte. Elige pues la vida, porque con ella darás bendición
también a los que te siguen y a tus generaciones. Que Dios sea tu guía, que Dios sea siempre tu amparo y tu fortaleza, y Él sea quien te guíe y te guarde en todo momento. Amén.